Bien. A nombre del presidente y miembros del Instituto de Ciencia Política y Derecho Constitucional, les damos la bienvenida a la 16ª conferencia virtual de los miércoles constitucionales con el tema Vacancia presidencial por incapacidad moral permanente. Para ello contamos con la presencia de 3 distinguidos ponentes. Sin antes de ello comenzar la presente ponencia, se va a dar por sentadas algunas reglas para llevar a cabo la dinámica de la presente diserción. Las mismas que son, por favor, solicitarle a los asistentes, sírvanse a apagar sus cámaras y micrófonos con la finalidad de evitar alguna interferencia en el desarrollo de la conferencia. Asimismo, se prohíben los comentarios ofensivos o obscenos bajo sanción de ser retirados de la reunión. Y las preguntas serán formuladas al chat y las mismas serán absueltas al final de la conferencia. Bien, en ese sentido, queremos primero dar pase al doctor Miguel Pedro Vilcapoma Ignacio, miembro y presidente fundador del Instituto de Ciencia Política y Derecho Constitucional, para que nos dé las palabras de bienvenida. Adelante, doctor Pedro. Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Realmente para mí es una satisfacción, en primer lugar, saludar a todos los miembros del instituto, a los amigos que semana a semana se molestan en hacer el seguimiento de los temas que tratamos. De igual forma, saludar a todos los amigos y miembros del instituto que hacen posible el trabajo semanal que realizamos. Entonces, no me queda más que agradecer a todos y luego también felicitar de cómo la voz del pueblo, al menos en algo, ha contribuido a que la situación al menos un poco vuelva a su normalidad, ¿no? Relativa, por cuanto todavía nada está tan claro, mientras el Tribunal Constitucional no dé algunos lineamientos con respecto al proceso pendiente de carácter competencial, ¿no? Señor director de debates, yo creo que me invitó usted solamente para saludar o a exponer ya el tema. No, en efecto, doctor, solo era para las palabras de bienvenida. Ya, muchas gracias. Termino ahí saludando muy especialmente a usted, que es el director de debates, el doctor Paul Palacios Pérez, de igual forma Andrés Torpoco González, y a la señorita Tania Flor Poma Pérez, con quien voy a tener el honor de intercambiar algunas opiniones con respecto a esta vacancia. Y luego tampoco no podemos al menos dejar de tener alguna opinión, un valor de carácter político frente a esta situación, a lo que ha ocurrido, ¿no? Entonces, con todos ustedes, muy buenas noches y luego gracias por estas palabras iniciales que me permite dirigirme a ustedes. Bien, muchas gracias, doctor Pedro. En esta primera parte de la conferencia se van a llevar a cabo las exposiciones iniciales de los temas, iniciando en primer lugar con un tiempo los ponentes de 20 minutos, luego de los cuales tendrán también un tiempo de 10 minutos para dar algunas conclusiones finales con respecto a sus exposiciones, y luego de la misma se absolverán las preguntas que tengan a bien a formular el auditorio. Entonces, para empezar, voy a presentar a nuestro primer ponente, el doctor Miguel Pedro Vilcapoma Ignacio, quien es presidente y fundador del Instituto de Ciencia Política y Derecho Constitucional, así como también es magíster por la Pontificia Universidad Católica del Perú en mención de Derecho Constitucional, doctor en Derecho de Ciencias Políticas por la Universidad de las Peruanas, miembro y expresidente de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional y ponente en diversos congresos nacionales e internacionales. Adelante, doctor Miguel. Muchas gracias, le agradezco. En estos primeros 20 minutos voy a tratar de enfocar algunos aspectos generales, ¿no? La vacancia ha sido, creo, el medio de amenaza del Parlamento hacia el Ejecutivo o el presidente de la República. Para concretarse dicha medida el día lunes 9 de noviembre, conforme hemos podido observar por 100 votos a favor de la vacancia,
y se publicó al día siguiente la resolución legislativa número 001-2020-2021, CR, en el peruano. La resolución fue titulada de la siguiente manera: Congreso que declara la permanente incapacidad moral del presidente de la República y la vacancia de la presidencia de la República. La única fundamentación que aparece en esta disposición es el acuerdo tomado conforme al artículo 89A del reglamento del Congreso. A mi forma de opinar con respecto a la resolución legislativa, me parece que hubiera sido mejor que los señores parlamentarios, uno de los poderes del Estado, al menos justifique y fundamente por qué se vaca al presidente Vizcarra. Sin embargo, no hay ninguna fundamentación, no hay ningún desarrollo que justifique tal medida. Por el contrario, como repito, solamente se hace referencia al artículo 89A del reglamento. Quiero hacer al menos algunas apreciaciones solamente de señalar de cómo en la Constitución peruana, primero en la Constitución de 1828, la denominada Constitución Madre de las demás constituciones por el profesor sanmarquino Manuel Vicente Villarán, realmente consigna ya un párrafo en el artículo 83 de la mencionada carta, indicando de que el vicepresidente reemplazará al presidente en casos de imposibilidad física u moral. Estoy leyendo en el español de aquella época, ¿no? Y luego, en la Constitución de 1839, la Constitución huancaína que se aprobó en la Capilla de la Merced, casi en la bajada del Tambo que todos nosotros conocemos, ahí hay una placa recordatoria, ahí se estableció al menos que el presidente vaca por perpetua imposición física o moral y al término del periodo constitucional por el vicepresidente. Igualmente lo establece la Constitución del 56, o sea, me refiero a la de 1856, la de 1860 que tiene dos periodos de vigencia, ¿no? Y también la de 1867, entonces, y luego inclusive la Constitución de 1920 del siglo pasado, la del 33, la del 79 y la vigente actual, ¿no? Entonces sí, en las constituciones del Perú está la vacancia por incapacidad moral. En la última, por incapacidad moral permanente, ¿no? En la del 93, la Constitución aprobada por el Congreso Constituyente de aquella época con la mayoría de parlamentarios fujimoristas. En el Perú, históricamente apreciando, han sido hasta la actualidad 4 presidentes vacados. Hago una referencia al menos bastante ligera. La primera se produjo con José de la Riva Agüero y Sánchez Boquete, con fecha 23 de junio de 1823, por moción presentada por Justo Figuerola. Y luego se utilizó el término exonerándole del cargo, es decir, se le exoneró, es decir, se le quitó el cargo, bajo el argumento de que él mismo ya había manifestado verbalmente que estaba llano a dimitir, quedando ordenado, por tanto, que se le pida el correspondiente pasaporte para retirarlo del Perú.
El segundo caso es el del presidente Guillermo Billinghurst, que el 4 de febrero de 1914, en el siglo pasado, la guarnición de Lima, a órdenes de Óscar R. Benavides, acusándolo de proyectar la disolución del Congreso y la reforma plebiscitaria de la Constitución, asaltó el Palacio de Gobierno y obligó la dimisión a Billinghurst, obviamente con consentimiento y aprobación del Congreso de la República de aquella época. La tercera vacancia está más fresca, la vacancia de Alberto Fujimori, quien salió del Perú con fecha 23 de noviembre. De repente algunos, los jóvenes, no recuerdan, con dirección a una reunión de APEC, Foro de Cooperación Económica, en un país pequeño, Brunei, que queda en el sudeste de Asia. Pero tenía también programado participar en otro certamen en Panamá. Ya no viajó a Panamá, por el contrario, viajó a Tokio, desde donde renunció por fax a la presidencia con fecha 19 de noviembre del año 2000. Obviamente generando una situación de escándalo, de indignación general. Ya se había descubierto de que su asesor Vladimiro Montesinos compraba realmente parlamentarios para que puedan votar justamente con la fuerza parlamentaria de Fujimori. Y luego ese video fue pasado y luego desapareció Vladimiro, etcétera. Hubo un simulacro de que el presidente lo buscaba, pero al menos hubo comentarios de que salieron 50 maletas, como el presidente de la República tiene pasaporte diplomático, no se le revisó, y luego los comentarios de aquella época y los de algunas veces ocurre también, al menos se pregunta qué se fue en esas maletas. Algunos refieren que se fue todos los dólares de la privatización de las empresas del país. Entonces, yo creo que la indignación obviamente generó de que no le aceptaron la renuncia y lo declararon incapaz, inmoral. Entonces, esta situación creo que hay que tenerlo muy en cuenta por la situación de la coyuntura. Si él no estaba en el Perú y luego había renunciado a la presidencia por fax, obviamente no había, ¿no?, una situación de concederle, como algunos colegas constitucionalistas dicen, que se le vacó sin defensa, se le vacó sin el debido proceso. Me parece que esto puede ser objeto de un análisis. Y luego, la última vacancia es la producida por Martín Alberto Vizcarra Cornejo, por decisión del Congreso, obviamente teniendo en cuenta que realmente fue casi un golpe de Estado del Congreso al Parlamento. Por lo siguiente, ¿no? En primer lugar, estaba pendiente el proceso competencial. Por otro lado, todos esperábamos la situación del pronunciamiento. Y luego, en tercer lugar, estaba programada las elecciones, y luego había una desesperación del Congreso en vacarlo, ¿no? Entonces, creo que al menos la situación que vamos a explicar a continuación va al menos a aclarar mejor. Cuando hablamos del sistema presidencialista o del ejecutivo en el Perú, tenemos que concluir, y creo que la mayoría de los constitucionalistas, todos, dicen que sí, efectivamente, nuestro sistema es presidencialista. ¿Por qué copiamos en la Constitución de 1828 el presidencialismo y luego se establece adecuadamente la división de poderes? Por eso Manuel Vicente Villarán dice que esa Constitución es la madre de las demás constituciones. Sin embargo, creo que es necesario indicar de que
realmente copiamos el presidencialismo, pero sin embargo no copiamos una institución que funciona en Estados Unidos, que es el impeachment, que tiene su origen inglés y luego obviamente sirve para vacar a funcionarios de rango superior por vulneración de ciertos derechos, pero sin embargo eso no lo copiamos nosotros, sino solamente conforme ustedes han podido apreciar a partir del 28 de 1828, si la vacancia por incapacidad moral está dentro de nuestra Constitución. No se desarrolló normativamente ni tampoco jurisprudencialmente, porque realmente la situación era un poco compleja, porque en el sistema norteamericano del presidencialismo, muy bien sabemos nosotros que el presidente es jefe de Estado y jefe de gobierno. Por tanto, el presidente de la República no está controlado políticamente por el Parlamento, como es en el sistema parlamentarista europeo. La razón está en que el presidente de gobierno en los países europeos, España, Inglaterra, los Países Bajos, la misma Italia, etcétera, hay un jefe de gobierno y un jefe de Estado. Entonces el jefe de Estado recae fundamentalmente en los monarcas que todavía han ingresado a su constitución como una figura de carácter constitucional, gozan del presupuesto y luego tienen también atribuciones. Han diseñado de esa manera los europeos. Pero el presidente del gobierno es nombrado por el Parlamento. Entonces ahí está justamente el truco o los mecanismos de control al presidente nombrado por el Parlamento. Este presidente nombrado por el Parlamento tranquilamente nombra a sus ministros, que es la figura de los ministros, y luego cuando cae, es decir, pierde la confianza del Parlamento, cae el gobierno con todos sus ministros. Entonces ahí está la censura, la confianza, etcétera, etcétera. Mientras que nosotros hemos copiado el Ejecutivo y luego el Ejecutivo está blindado, es decir, está protegido. De ahí que nuestra Constitución, cuando nosotros indicamos de que este presidente emerge por voto popular y luego juramenta por 5 años. Este es el aspecto fundamental de nuestro sistema. ¿Por qué? Porque el presidente no es responsable políticamente. ¿Quiénes son responsables en el Perú? Son los ministros de Estado, porque hemos copiado, tampoco hemos copiado plenamente el parlamentarismo, hemos copiado algunas figuras del Parlamento en la medida en que consideraban a los señores legisladores constitucionales, los reformadores de la legislación constitucional, que era de repente mejor introducir algunos mecanismos de control. Entonces yo creo que es muy importante eso, es decir, el presidente del Perú, al igual que el presidente norteamericano, está protegido. Entonces sí hay juicio político, hay justamente antejuicio, pero sin embargo no tenemos el impeachment del que posiblemente voy a al menos comentar. Entonces, el impeachment viene a ser un mecanismo que se caracteriza por ser un proceso político de origen inglés, ¿no? Y luego todos al menos coinciden, los analistas políticos y constitucionales, que esa traducción del inglés antiguo al español es bastante difícil, pero
los mexicanos, me refiero a los profesores, a los estudiosos del derecho constitucional, los colombianos y los argentinos, y también los peruanos lo han traducido como juicio político, ¿no? Y luego, este juicio político, obviamente creo que el caso de Trump nos ha ilustrado algo, porque está establecido en la Constitución norteamericana de 1787, en el artículo 2, sección 4, cuando a la letra expresa el presidente, el vicepresidente y todos los funcionarios civiles de los Estados Unidos serán destituidos al ser acusados y declarados culpables de traición, cohecho u otros delitos y faltas graves. Entonces, ese es el impeachment norteamericano. Y luego está establecido, obviamente, para donde funcionan las dos cámaras, ¿no? La Cámara de los Comunes o la Cámara de Representantes, que son diputados, y la Cámara Alta o la Cámara de los Senadores. Entonces, en resumen, el proceso que se adopta es el siguiente. La Cámara de los Representantes debe aprobar el denominado impeachment inquiry, que consiste en la investigación para el proceso de destitución. Y luego el asunto pasa al Comité Judicial de la Cámara de los Representantes, analiza si hay razones objetivas para empezar el proceso, y si el comité vota a favor del proceso, pasa a la siguiente etapa, ¿no? La siguiente etapa es la reevaluación de la Cámara de Representantes, revisa nuevamente las acciones del presidente y decide si da lugar al siguiente paso. Esta votación debe producirse solo por mayoría simple. ¿Dónde? En la Cámara de Representantes. Es decir, por la mitad más uno de sus miembros, que son 435, se requiere 218 votantes. Y luego se vota por cada delito, no en su conjunto, sino en forma individual. El asunto pasa a la Cámara siguiente, es decir, al Senado, y se lleva a cabo un juicio. La Cámara Alta o Senado procede con el juicio. Un grupo selecto de diputados que aprobaron la acusación actúan como managers, es decir, como fiscales, ¿no? Y los senadores actúan como jurado. Estamos en el sistema norteamericano. Si el juzgado, o sea, en este caso el presidente de la República, ¿no? Para el tribunal, o sea, el presidente de la Corte Suprema hace de juez, ¿no? Para juzgar al presidente de la República. Entonces, el presidente juzgado o el alto funcionario juzgado hace su defensa con su abogado, con la finalidad de destitución o vacancia. Una clave importante es que no se sabe cuándo tomarán esa decisión. Los senadores, por tanto, no está establecido un plazo máximo ni un plazo mínimo. Obviamente, la votación tiene que ser por los 3/3 de la Cámara de los Senadores, para la vacancia, 2/3. Entonces, creo que esto al menos nos ilustra. Vamos a poner algunos ejemplos. No sé si tengo. ¿Cuántos minutos tengo, señor director de debates? Le quedan 2 minutos, doctor. Pero ya. podemos estimar... Termino acá, no te preocupes. Okay. Ya. No hay problema. Yo termino aquí. Entonces, en Estados Unidos, ¿cuántos
han sido procesados, o los procesos más importantes, está el presidente Andrew Johnson, ¿no? En 1868 se le acusaba de haber sustituido al secretario de guerra sin la intervención del Senado. Obviamente no prosperó el impeachment por falta de un voto en el Senado. De igual forma a Bill Clinton, en 1998 se le procesó por el escándalo de Mónica Lewinsky. Sin embargo, tampoco tuvo resolución porque no se alcanzó el voto requerido para la vacancia. Se estaba procesando a Richard Nixon, ¿no? Tampoco, no. En este caso, Richard Nixon renunció antes de la votación del Senado y se liberó con la renuncia. Entonces, obviamente, últimamente Trump, ¿no? Trump se le estaba acusando de haber intervenido a Ucrania, haber manejado políticamente a favor de él, que hizo un pacto con Putin, el ruso, etcétera, etcétera, pero tampoco no alcanzó la votación, por tanto se salvó de la vacancia en su cargo. Entonces, en conclusión, podemos decir, nosotros no tenemos otra cámara, entonces la acusación, o mejor dicho, la vacancia es una cuestión bastante subjetiva, porque al lado de la vacancia por incapacidad moral está la vacancia por incapacidad física, que es objetiva, la renuncia, que es objetiva, la muerte, que es objetiva, y luego que es objetiva los aspectos que están establecidos en el artículo 117, que son los únicos casos por los que el presidente puede ser acusado y luego sometido a proceso. Y luego esos asuntos tienen que ser comprobados, como puede ser impedir las elecciones, ¿no? Del Parlamento, las elecciones generales, las elecciones regionales, las elecciones municipales, impedir el funcionamiento del Parlamento, etcétera, etcétera. Entonces creo que es necesario, en conclusión, de que copiamos el presidencialismo, pero no copiamos el impeachment, ¿no? Y luego, por otro lado, establecimos los juicios políticos con claridad, pero los casos específicos por los cuales el presidente realmente puede vacar son casos objetivos en el cual no estaría Vizcarra. Entonces, en la segunda intervención, al menos abundaré en algunos aspectos más sobre la situación. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, doctor. Agradeciéndole previamente por su participación, damos paso a nuestro siguiente ponente, el doctor Andrés Gabriel Torpoco González, quien es abogado por la Universidad Peruana de los Andes y es maestrando por la Universidad San Martín de Porres por la Maestría de Ciencias Penales de la misma. Adelante, doctor, tiene 20 minutos para su exposición. Gracias, Paul. Asimismo, quisiera saludar a mi maestro Miguel Vilcapom Ignacio, con quien ya es la quinta o sexta vez que nos encontramos en una mesa virtual. De igual manera, quisiera saludar a Tania Poma Pérez por darle la bienvenida, porque ella es una nueva integrante en este instituto y con quien hoy día también compartimos este tema tan interesante. Asimismo, teniendo en cuenta la coyuntura y la situación actual en la que vivimos, yo quisiera no dejar de pasar este tiempo para poder mencionar que hay un dolor bastante fuerte después de la pérdida de estos dos jóvenes, quienes por ejercer su derecho a la protesta y prácticamente ir en contra de un gobierno usurpador,
encontraron la muerte y han dejado no solamente a sus familiares, a sus deudos, en un hogar destruido y que prácticamente va a ser irreparable, sino también a un país conmovido y bastante solidario con esta situación. Así que dicho esto, quisiera pasar al tema que hoy día nos toca. Bueno, el doctor Vilcapoma ha tratado de serlo bastante sucinto, ha explicado algunos aspectos históricos. Yo voy a tratar de hacer lo mismo que él, pero entrando un poquito más en los detalles y luego tal vez en la segunda parte hablar más del tema que está relacionado a la posibilidad de un control político sobre la base de la vacancia, ¿no? Yo quisiera partir concretamente de aspectos históricos. Como muy bien lo señalaba el doctor Vilcapoma, existe una especie de consenso en nuestra tradición constitucional de considerar al primer vacado, si es que se permite el término, a José Mariano de la Ribagüero y Sánchez Boquete, ¿no? El que muchos dicen fue el primer presidente del Perú, aunque otros señalan que si es que vamos con rigurosidad, el primer presidente del Perú habría sido San Martín. Pero bueno, esa ya es otra discusión. Entonces, siempre se pone como ejemplo de que este señor habría sido, de que este mariscal habría sido vacado por el Congreso de aquella época, que justamente se constituyó el 20 de septiembre de 1822, cuando deja el poder San Martín, termina su protectorado y le entrega la batuta a Francisco Javier de Luna Pizarro, quien es al fin y al cabo nuestro primer presidente del Congreso Constituyente. Pero acá yo quisiera hacer algunas precisiones porque creo que es necesario para entender mi punto de vista, ¿no? Se señala que Ribagüero ha sido vacado porque obviamente el Congreso le quita la confianza para que ya no pueda seguir ejerciendo el poder ejecutivo. Pero habría que señalar algo bastante concreto. Cuando San Martín se retire y deja el poder al Congreso Constituyente, el primer Congreso que tenemos es un Congreso Constituyente, es decir, es un Congreso de un poder constituyente originario para darnos una constitución. Nuestra primera constitución es de 1823. El gobierno que se establece a Ribagüero solamente duró alrededor de 4 meses, si es que la memoria me falla. O sea, dura del 28 de febrero de 1823 al 23 de junio de 1823, de ese mismo año. Entonces, y nuestra constitución se promulga meses después, en noviembre del 23. Entonces, nosotros no podíamos haber vacado sobre la base de una constitución porque no existía la constitución. Es decir, no existía una norma que habilitara esa vacancia. Era imposible. ¿Cómo podíamos vacar a un presidente que para empezar se le había entregado un poder de mera confianza? Porque hay que entender que lo primero que se estableció a inicios de la República, antes de que se le dé el poder a Ribagüero, el Congreso vio por conveniente formar una junta gubernativa, que eso fue lo primero que nosotros tuvimos, una junta gubernativa. ¿Y qué era una junta gubernativa? Era un colegiado de 3 personas, en las cuales estaba José de la Mar Cortázar, el que había sido general del batallón Numancia, y luego de ahí estaba Manuel Salazar Baquíjano y Felipe Antonio Alvarado. Eran 3 los que ejercían el poder ejecutivo. No era una sola persona, eran 3, de las cuales el presidente de ese colegiado de 3 era José de la Mar. Entonces, el Congreso le cede el poder para que obviamente dirija la guerra, porque en ese momento los españoles todavía no se habían ido del Perú, ¿no? Entonces, para que se vayan, tenía que entregársele el poder, en este caso, a esta junta gubernativa. Y la junta gubernativa dirige la actividad bélica. Lamentablemente, la junta gubernativa no dirige bien. Y el fracaso de la guerra de intermedios, que es con el nombre con lo que se conoce a las campañas hechas por la República naciente para justamente expulsar a los españoles, es un fracaso. Y sobre la base de ese fracaso, se dan cuenta que un colegiado, un grupo de 3 personas que dirijan un ejecutivo, era totalmente ineficiente. Entonces, ante varias solicitadas, ante varios memoriales, en ese tiempo los memoriales los dieron los militares, que pedían a Ribagüero como presidente.
y al Congreso Constituyente con función legislativa, porque eso sí hay que recordar, tenía función legislativa, era un constituyente sin constitución, pero con función legislativa, lo que hace es tomar en cuenta los pedidos que estaban haciendo el grupo de militares que estaban en Lima y asimismo la misma población. Por eso es que se conoce como digamos, el motín de Balconcillo, con el cual se otorga el poder recién a Ribagüero. Y a Ribagüero se le da una especie de confianza. O sea, no había un poder ejecutivo completamente estatuido. Se le da una confianza y que se le es quitada cuando se da cuenta también, así como se hizo con la Junta Gubernativa, se le quita esa confianza sobre la base de la ineficiencia para poder llevar a cabo la guerra. Porque hasta ese momento, en ese poco tiempo que estuvo Ribagüero, tampoco pudo llevar a cabo la guerra. Es decir, no venció a los españoles. Como se necesitaba solucionar eso, se le exoneró de ese poder. Es decir, señor, hasta acá duró su servicio y por lo tanto le quitamos la confianza y le vamos a dar esto ahora a Sucre, ¿no? Y a Sucre le dan, y bueno, Sucre sí logra vencer con Bolívar. Yo quería hacer esta tingencia, ¿por qué? Porque es necesario entender que no podíamos establecer una vacancia si no existía la Constitución, o sea, no había una Constitución. Lo que sí había eran las bases de la Constitución, que es muy distinto, que es un documento que contiene solamente 24 artículos y en los cuales en ningún momento se menciona a la vacancia. Ahora, otra cosa que yo quisiera decir. Se ha dicho mucho que la vacancia aparece, y el doctor Vicapoma acá lo ha aclarado, a partir de 1828, con la Constitución de 1828. He escuchado también a otro directo amigo que la vacancia estaría en la Constitución de 1834. Mi tesis es que la Constitución está desde 1800, la vacancia está desde la Constitución de 1823, y lo voy a decir por qué. Por lo siguiente, debemos entender que existe una institución que está por debajo de la presidencia, que es la vicepresidencia. Y la vicepresidencia existe por una razón bien sencilla. Cuando el presidente no puede ejercer el mando del Ejecutivo, ¿quién lo reemplaza? El vicepresidente. Eso es bastante lógico. Y el vicepresidente puede asumir el cargo de presidente de una representación ante determinados supuestos. Y la Constitución de 1823, en su artículo, voy a citarlo de manera directa para que no haya confusiones, en su artículo exactamente 76, decía, habrá un vicepresidente, dice así en la Constitución de 1823, habrá un vicepresidente en quien concurran las mismas cualidades para administrar el poder ejecutivo, por los siguientes motivos: por muerte, renuncia o destitución del presidente, o cuando llevare el curso de mandar personalmente la Fuerza Armada. Entonces, se reconoce los supuestos objetivos que luego iban a ser recogidos por las constituciones que vienen mucho después, hasta la del 93, la actual, ¿no? Ahí está, habla de la muerte, habla de la renuncia, habla de la destitución. Entonces, hay una vacancia, pero es una vacancia implícita. No es una vacancia que está explícitamente determinada, sino que acá señala que ante estos supuestos va a haber la posibilidad de que se vaque y por lo tanto el vicepresidente asuma el poder ejecutivo, el mando del poder ejecutivo del presidente. Y ahora acá vamos a otro punto también bastante importante. La Constitución vitalicia, la de Simón Bolívar, 1826, ¿qué dice? Dice lo mismo, pero no de manera explícita hablando a la vacancia. Dice lo siguiente: por renuncia, muerte, enfermedad y ausencia del presidente de la República, el vicepresidente le sucederá en el mismo acto. De nuevo, vamos a situaciones objetivas, concretas y sobre las cuales se establece que también no puede haber el ejercicio del poder por renuncia, por muerte, el vicepresidente se hará cargo de ello. Esa es la naturaleza justamente de estas constituciones que sí han previsto y que concretamente sí establecieron en estos documentos iniciales fundacionales de la República, establecieron estos supuestos. Ahora el doctor Vicapoma señaló pues, que la Constitución de 1828 establece concretamente la figura del impedimento, cuando habla de la imposibilidad física o moral,
que justamente es el tema que genera la confusión, para lo cual el Tribunal Constitucional ahora va a resolver y va a tratar de zanjar de una vez qué es lo que se entiende por esa cláusula normativa. Entonces, acá es bastante claro cuando habla de que habrá también un vicepresidente, siempre señalando al vicepresidente, que reemplace al presidente en casos de imposibilidad física o moral. Bueno, de ahí ya la Constitución de 1824 establece ya de manera expresa la idea de vacancia, cuando de forma clara dice que el presidente de la República vaca por muerte. Ahí sí ya señala la palabra vaca y se refiere obviamente a la vacancia. Yo quisiera ir un poco a ese término porque es concreto entender, ¿no? ¿Cuál es el significado primigenio, literal o inicial de esa palabra vacar? La palabra vacar obviamente viene de vacante. Y vacante está relacionado justamente con aquel puesto que no ha sido proveído. Es decir, el cual se encuentra vacío y al cual le falta alguien que se haga cargo de ese puesto. Eso es la vacancia. O sea, es una situación objetiva en la cual falta alguien y por lo tanto se tiene que dar el mando a otra persona para que se haga cargo de ese estado de vacancia. Entonces, la Constitución de 1839, que establece concretamente ya la vacancia por incapacidad moral permanente, que es justamente la Constitución de Huancayo y que lamentablemente no tenemos ningunas actas de los debates que se dieron en ese momento, porque, bueno, la mayoría de documentos se encontraron en periódicos que habría que zambullirnos para saber verdaderamente qué es lo que querían decir los legisladores. La mayoría de estos legisladores estaban influidos, hay que recordar, por la normativa extranjera e internacional, porque obviamente nosotros no hemos fundado la nación sobre la base de una normativa propia, sino que nosotros hemos recogido y hemos importado muchas instituciones. Por ejemplo, el presidencialismo, que es una institución importada. Asimismo, el Congreso, o el Parlamento, que también es una institución importada. O sea, nosotros no hemos establecido instituciones nuevas para nuestra realidad, sino hemos cogido. Y sobre la base de eso, nuestra normativa civil también recogió mucha normativa internacional, sobre todo la francesa. Por eso es que cuando se habló de incapacidad moral inicialmente, y esto lo tenía muy claro el profesor Leiser León, que es un especialista en derecho civil, pero que también se ha preocupado bastante por este tema y que ha participado como amicus curiae en el TC, él señalaba que justamente desde el derecho canónico y el derecho francés ya había una tradición que tomaba en cuenta esa cláusula que señalaba la incapacidad moral y física permanente. Así señalaba, incapacidad moral física permanente. Y que viene, obviamente, del derecho de familia, primero del derecho canónico y luego pasa al derecho de familia francés, en la cual, obviamente, cuando uno se iba a casar, cuando uno iba a contraer matrimonio, tenía que estar en completa capacidad física y moral. Y obviamente cuando uno va, por ejemplo, a leer el término francés incapacité morale, ese término incapacité morale se refiere justamente a la incapacidad mental. Es decir, se refiere concretamente a una imposibilidad de comprender lo que uno está haciendo. Es decir, en un estado de insanía mental que no permita a la persona saber lo que está haciendo. En ese sentido, la tradición nuestra no ha aplicado tomando en cuenta esta interpretación histórica que estoy señalando. Porque en el caso también que ha señalado el doctor Icapoma de Billinghurst, eso fue un asunto concreto y bastante espinoso que hasta ahora no se puede esclarecer a ciencia cierta, porque lo que ha pasado en el caso de Billinghurst concretamente fue que Billinghurst llegó al poder apoyado por la oligarquía, lo que Basadre ha llamado la República Aristocrática, que gobierna desde 1895 y termina en el inicio del oncenio de Leguía, 1919. En esa República Aristocrática, en el año de 1912, después del primer gobierno de Augusto B. Leguía, le sucede Guillermo Billinghurst. Y Billinghurst se hace con el poder a partir de una serie de propuestas bastante que algunos han llamado el primer populismo en el Perú, porque obviamente empezó a poner un cartel grande donde ponía un pan grandazo, tremendo, y al costado un pan chiquito. Y en el cartel del pan grande decía, si es que gana Billinghurst, ustedes comerán este pan. Y si gana Antero Aspíllaga,
comerán este pan. Obviamente, en esa situación empezó a distribuirse el mote de pan grande para Billinghurst, ¿no? Entonces, ¿qué había pasado? Billinghurst se había opuesto a muchas de las propuestas dadas por el Congreso, porque el Congreso obviamente estaba buscando medidas no para la población, medidas no para los obreros, para los campesinos, algo que sí quería Billinghurst. Entonces, en esa contienda es cuando Billinghurst opta porque se debe permitir un cierto manejo legislativo sobre la base de plebiscitos. Es decir, consultarle a la población para que pueda ayudarle a legislar, porque no le permitía el Congreso. Entonces, ¿qué hace el Congreso? Se colude con Óscar Benavides, quien en ese momento ya era un conocido personaje de la guerra, porque había tenido muchas batallas en ese problema que hubo con Leticia, con Colombia, y a partir de él, con toda esa popularidad, le da el golpe a Billinghurst y lo sucede en el poder, y con la anuencia del Congreso. Obviamente no fue pues, una necesidad de declarar la inmoralidad de Billinghurst porque había tenido el interés de hacerse con el poder, nada de eso, o que había realizado una inconducta, sino que lo que había pasado es algo concreto. Se oponía a las políticas que quería dar Billinghurst, que tenían más impacto en la población, y el Congreso no aprobaba esas políticas, y por ese motivo se coludió con el ejército para zanjar el problema, ¿no? Entonces, esa interpretación, la que ahora nosotros estamos señalando, la inicial, la histórica, la civilista, la que se toma como cláusula, ha sido justamente la que se ha propuesto como para tratar de zanjar, porque no hay una lógica para poder entender cómo es que un sustantivo como incapacidad esté unido por un adjetivo como permanente. Puesto que nosotros vamos a lo siguiente, si es que sobre la base de eso se quisiera decir que uno comete una conducta que está reprobada, es decir, una conducta que va en contra de lo que se considera como lo correcto, es decir, una conducta desaprobada. Las conductas desaprobadas se agotan en sí mismas, es decir, uno realiza una conducta que se considera desaprobada y ahí quedó, es decir, se desaparece. Pero uno no va a mantener esa conducta en el tiempo. O sea, ¿cómo uno puede hacer una conducta inmoral de manera permanente? Es un contrasentido. Entonces, lo que ha sucedido acá es que la legislación y los constituyentes posteriores, ya dada en 1920, en 1930, en la Constitución, 33 diré, en 1979 y luego de 1993, lo que ha pasado es que han seguido esa cláusula sin tratar de esclarecerla. Y luego, como dice el profesor Alberto Cruces Burga, que ha escrito un sesudo artículo, un ensayo para esclarecer justamente esta idea, él lo que establece es que ese proceso que se ha dado desde las constituciones del siglo XIX hasta las del siglo XX, es un proceso que no ha tenido la posibilidad de ser esclarecido por ninguno de los constituyentes. Los constituyentes, obviamente, prácticamente no han tocado ese tema, o si lo han tocado de manera general, que no han esclarecido. Pero al menos para la Constitución del 79, donde estuvo Chirino Soto como constituyente, y la Constitución del 93, establecían que sí se podía ingresar dentro de esa cláusula de incapacidad moral permanente la posibilidad de incluir conductas que sean reprobadas y que van en contra de la dignidad del mandatario, es decir, de la persona que representa a la nación en la máxima magistratura, es decir, el presidente. Pero acá viene otro problema, porque justamente como el doctor Vicapoma señala, nosotros tenemos un presidencialismo que ha sido tomado por del gobierno de los Estados Unidos, ha sido recogido, y tenemos un presidencialismo con elección electoral directa. Antes teníamos un presidencialismo con elección electoral indirecta, es decir, teníamos un poder electoral, y si ustedes leen las primeras constituciones del siglo XIX, se darán cuenta que aparte del poder ejecutivo, legislativo y judiciario, que en ese momento se llamaba judiciario, no judicial, existía el poder electoral, que era justamente el poder que se encargaba para habilitar la posibilidad de la elección del presidente, que era una elección indirecta, es decir, primero se elegía por colegios y esos colegios representantes recién elegían al presidente o a los representantes que iban a terminar eligiendo al presidente. En ese sentido, no había una relación directa entre pueblo y presidente. En cambio, ahora nosotros tenemos que la relación entre el presidente
y el pueblo es directa, porque obviamente el voto de los individuos cuenta uno por cabeza. Entonces, cualquiera que vota está eligiendo al presidente, está tratando de darle legitimidad poblacional. Entonces, ante ese sentido, se señala, ¿no? ¿Cómo es posible, si es que en una constitución no está establecido como mecanismo de control político, porque a pesar de que en el reglamento del Congreso concretamente se dice que está dentro dentro de la censura, de la cuestión de confianza, está el tema de la vacancia? ¿Cómo es posible que si la vacancia no tiene una consideración de control político, permita la posibilidad de crear una especie de impeachment express para que se pueda destituir al presidente, en este caso, por la causal de incapacidad moral permanente? Esa es justamente la problemática que se está generando, y por ese motivo se ha llevado, en este caso concreto, se ha llevado el tema al TC para ver si es que esa competencia le pertenece concretamente al Congreso o prácticamente se está excediendo. Disculpe, Paul, ¿cuánto tiempo me queda? Ya está en el tiempo, doctor. Ya, no me extiendo, entonces en la segunda parte voy a tratar de ahondar en los puntos. Muchísimas gracias. A usted. Agradecemos al doctor Andrés Gabriel Torpoco González por su exposición y damos pase a Tania Poma Pérez, quien es miembro también del instituto, es estudiante del 9º ciclo de la Facultad de Derecho de la Universidad Continental, así también es miembro fundador del Círculo de Estudios Procesales de la Universidad Continental y su actual vicepresidenta y coordinadora del módulo constitucional en el periodo 2019-2020. Adelante, Tania. Muchas gracias, doctor Paul. ¿Me podría confirmar, por favor, si es que se me ve y se me escucha? Sí, se te escucha y ve bien, Tania, no te preocupes. Muchísimas gracias. Bueno, permitan que mis primeras palabras sean de agradecimiento al Instituto de Ciencia Política y Derecho Constitucional por permitirme la experiencia de participar en este espacio académico. Para mí, en realidad, esto es bastante nuevo y pues es más que un placer poder compartir la mesa virtual con el doctor Miguel Vilcapoma, quien es presidente del ICPDC, y el doctor Andrés, obviamente. También agradecer la presencia de los participantes y bueno, sin más, iniciaré con lo que me toca. Espero estar a la altura y poder decir algo interesante para cada uno de ustedes. En ese sentido, sin pretender quizás ser reiterativa, repitiendo lo ya mencionado por los ponentes que me antecedieron, yo lo que quisiera hacer es contextualizar la situación que nos ha llevado a cuestionar esta figura de la vacancia por incapacidad moral permanente. También hacer referencia un poco al tema de la interpretación y algunos aspectos respecto a la figura de la vacancia como tal, para posteriormente quizás ensayar algunos tipos de interpretaciones y los problemas que puede conllevar esto. Bueno, entonces, ya para iniciar, cabe decir que con la asunción de Pedro Pablo Kuczynski a la presidencia de la República, el Perú se vio inmerso en una crisis política, con el inicio sobre todo del primer proceso de vacancia por la causal de permanente incapacidad moral. Posteriormente, una segunda etapa de la crisis política se ve reflejada y generada en el enfrentamiento entre el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y el Parlamento, en el que la agrupación opositora, Fuerza Popular, una oposición aplastante porque tenía una mayoría absoluta, pues se va generando el conflicto, ¿no? Se generó posteriormente una notable crisis a partir de ello, y pues esto se saldó de alguna manera tras la renuncia de Kuczynski. Y lo que pasó posteriormente, pues es una historia que todos conocemos. En tan poco tiempo se denegaron cuestiones de confianza, se disolvió el Congreso, proceso de vacancia 1, proceso de vacancia 2, etc. Lo que nos lleva a reflexionar que la conformación del Congreso con bancadas oficialistas en reducción, como por ejemplo los gobiernos de Humala, de Toledo, de Pedro Pablo Kuczynski, y la situación tras asumir la presidencia del señor Vizcarra, pues han terminado por ser o afirmar oposiciones fuertes a la presidencia de la República. Ello debido a que desde el gobierno no se ha podido hacer contrapeso al control del Congreso,
cuestión que nos llevó al punto álgido que supuso una crisis político-constitucional. Señalando estos aspectos, ya ingresando al tema de fondo, cabe señalar lo siguiente. En la enorme mayoría de casos, las fuentes del derecho requieren de interpretación, dotar de sentido y un contenido a las disposiciones normativas. La Constitución como fuente de derecho, por haber sido hecha en términos amplios o lo suficientemente amplios que permiten cambiar criterios a través del tiempo, y por contener disposiciones que en su mayoría de casos vienen a ser normas principios, son bastante amplias y permiten interpretaciones extensivas. En ese sentido, podemos decir que existe una amplia discrecionalidad para la valoración ante el abanico de interpretaciones que se le puede dar a una norma. Obviamente, siempre hay una interpretación mejor que la otra. Básicamente, lo que tenemos en este caso sería un problema interpretativo respecto a esa causal prevista en el artículo 113, inciso 2, es decir, la permanente incapacidad moral. Entonces, la pregunta sería, ¿qué tipo de problema interpretativo es? Sin duda, al ser un caso problemático, en este caso el problema se podría dar en la premisa normativa o en la premisa fáctica, ya que el problema no está en la probancia, bueno, en este caso el problema no está en la probanza de los hechos. En ese sentido, tendríamos un problema en la premisa normativa. Se trata, en ese sentido, hay una dificultad que se presenta en la interpretación, y en este caso, ¿por qué sería difícil? Pues por lo que mencionaba anteriormente, el cuerpo normativo no tiene mayor precisión en el empleo de los términos, a diferencia de las normas reglas. Concretamente, la incapacidad moral permanente adolecería de un problema de vaguedad. ¿Y por qué? Porque es un término que puede ser aplicado a un conjunto indeterminado de supuestos, como por ejemplo términos de buena fe, quizás por ahí consumidor razonable, etcétera, ¿no? Y pues los puntos y aspectos mencionados, quizás por los ponentes que me antecedieron, o bueno, tomando en cuenta lo ya mencionado, en esta parte quisiera desarrollar la forma en que se debe o se podría interpretar este término del artículo, esta causal del artículo 113, inciso 2, y pues quizás también plantear algunos problemas y limitaciones que podría conllevar a asumir una postura interpretativa. Antes de ello, quisiera hacer referencia al tema de la figura de la vacancia. Partamos por mencionar que la vacancia vendría a ser una figura presente no solo en el derecho constitucional, no es propio del derecho constitucional. También es una categoría que, por ejemplo, la podemos encontrar en la Ley Orgánica de Municipalidades y Gobiernos Regionales, en su artículo 157 y artículo 22. También en la Ley General de Sociedades, y pues no solo respecto a la figura de la vacancia, sino también incluso respecto a las causales, como por ejemplo la causal de muerte. Otro aspecto importante vendría a ser, como ya lo han mencionado, o bueno, no lo han mencionado, o no lo he escuchado bien, que la vacancia vendría a ser un efecto jurídico producto de la acreditación de determinadas causales previstas en la norma. En este caso, el artículo 113, complementariamente haciendo referencia al artículo 117 de la Constitución. En ese sentido, se debería concluir en esta parte que la vacancia no es un mecanismo para controlar o que sirva como un proceso disciplinario para las autoridades. En el caso en concreto, para el presidente de la República, pues no busca sancionar o controlar a diferencia del juicio político o la censura, por ejemplo. Si analizamos estas causales, de las 5, 4 de ellas son objetivas, inciso 1, inciso 3, 4 y 5, y pues no requieren mayor discusión. Y ese único que sí está sujeta a diversas interpretaciones viene a ser la causal de vacancia por incapacidad moral permanente, la misma que puede ser declarada por el Congreso. Y pues esto es una facultad de este poder del Estado. También haciendo referencia y quizás a lo que ya dijeron los ponentes anteriores, específicamente el doctor Vilcapoma, esta causal rompería con toda lógica que se encuentran en las otras causales cuya base fáctica puede ser probada. En cambio, en esta causal es bastante subjetiva y al parecer no tiene la misma lógica, porque parece ser una causal
difícilmente objetivable y pues bastante imprecisa. Y bueno, dicho ello, quisiera en esta parte desarrollar las formas, quizás de una forma más concreta, en las que se puede interpretar esta causal. Partamos por la interpretación civilista o la interpretación desde el punto del derecho civil. En este punto me gustaría citar también, al igual que el doctor Andrés, al profesor Leiser León. Bueno, él nos dice que desde el punto de vista del derecho civil, la incapacidad moral es utilizada de forma amplia en el derecho de familia, y pues moral no es otra cosa que la discapacidad intelectiva, espiritual o psíquica, y en sí no presenta mayor problema en su interpretación, a diferencia de lo que se puede dar en el ámbito constitucional. En ese sentido, al parecer, esta forma de interpretar, quizá, si lo trasladamos al ámbito constitucional, podría tener sentido. No digo que la tiene, pero podría, ¿no? Ello si analizamos la connotación de las demás causales, pues la finalidad es apartar del cargo a quien no está en las condiciones de ejercerlo. Y aquí cabe mencionar, y pues, que interpretar la incapacidad moral permanente como una incapacidad mental o incapacidad psíquica es una interpretación que daría más estabilidad a las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, y quizá no generaría tantos problemas como lo que está sucediendo ahora. ¿Y por qué digo esto? Porque una incapacidad moral entendida como incapacidad mental en verdad tendría o resolvería el problema, pues en rigor sería difícil cuestionarse en el escenario político y más bien se sujetaría, por ejemplo, a una evaluación médica que permite acreditar una enfermedad que disminuya considerablemente las facultades para que el presidente siga ejerciendo estas facultades, ¿no? He allí la ventaja. Sin embargo, una desventaja de este tipo de interpretación sería que no se le podría vacar al presidente cuando se acrediten, por ejemplo, o se le condene judicialmente por un delito, o si es que tiene graves investigaciones. Históricamente, pues nunca se utilizó como referencia a facultades cognitivas, pero si te decantas por esta interpretación, básicamente estás atado de manos, pues el presidente no podría ser vacado en esos supuestos de sentencias por delitos y otro tipo de supuestos. Y bueno, ya en este punto también haciendo referencia a la interpretación histórica, la que ha sido muy bien desarrollada por el doctor Miguel Vilcapoma y el doctor Andrés, si analizamos su aplicación efectiva de cara a la Constitución de 1993, creo que un antecedente que sí es válido es el caso de Alberto Fujimori. Claro, hay otros que también nos permiten tener luces de cómo se interpreta históricamente, y me refiero a los supuestos anteriores, por ejemplo, al caso de Ribagüero, de Billinghurst, etc. En ese sentido, creo que una interpretación vinculante de la disposición antes del caso de PPK fue la del año 2021. Ello se dio en el marco de la renuncia por fax de Alberto Fujimori. Y pues en este punto me gustaría citar al profesor Alberto Cruces, quien en un artículo muy interesante también pues hace referencia a este tipo de interpretación histórica, pues plantea básicamente o plasma en ese artículo es un discurso de un congresista cuyo apellido es Ayaipoma, y pues nos dice que es ilustrativo para entender el artículo 113, inciso 2, cuando señala lo siguiente. Acá me gustaría leer esa parte y pues básicamente nos dice lo siguiente. Dice, quiero agregar que el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución establece claramente la vacancia por incapacidad moral del señor presidente, que ha incurrido en un acto indigno, es decir, en una inconducta moral, por el hecho de renunciar sin dar la cara al pueblo y sin evidenciar causas suficientes para ello. No quiero indicar que haya existido cobardía, pero sí indignidad, que es causal suficiente para que este Congreso declare la vacancia. Y también en ese mismo contexto nos dice que la defensa de Alberto Fujimori, pues en esa sesión del Pleno no hacía referencia a la interpretación de la incapacidad moral
desde el punto de vista civilista, sino más bien desde este punto de vista histórico al que estamos haciendo referencia. Y bueno, entonces, de esa forma se desarrolló aquella vez cuando se le hizo el proceso de vacancia al señor Alberto Fujimori. Por otro lado, también si nos remontamos tal como refiere también el doctor Alberto Cruces, por ejemplo, al Congreso Constituyente de 1931, a la Asamblea Constituyente de 1978 y al Congreso Constituyente Democrático de 1993, ya se había planteado la posibilidad de entender incapacidad moral como relativa a las buenas costumbres y el comportamiento del presidente. También nos dice que en los debates de 1978 y 1993, tal también como lo había señalado el doctor Andrés, Chirino Soto es quien argumenta en favor de dar salida al Congreso para sopesar en cada caso en concreto lo que se debería entender por incapacidad moral. Entonces, en este punto, quizá una de las más clásicas y quizá austeras interpretaciones sería la interpretación histórica del texto. Interpretación que, como hemos visto, quizá atiende cuando menos dos fuentes. La revisión de los diarios de debates para analizar así las razones históricas por las que se pudo incluir la incapacidad moral en la Constitución, y la revisión de las aplicaciones que ha tenido este artículo a través de la historia. Y pues, ¿cuál sería el problema de asumir una posición respecto a este tipo de interpretación? Yo considero que supondría una mayor discrecionalidad interpretativa. Es bastante subjetivo y creo que es poco concreto. En verdad, la alternativa en este contexto sería elevar los estándares del debido proceso. Pues si se lleva a cabo como lo están haciendo en la actualidad, supondría sancionar cuando no cabe un régimen sancionatorio, cuando más bien es protección social para mantener la legitimidad del régimen político y ejecutivo. Y bueno, eso es lo que quisiera decir en esta primera parte. Ya en la segunda parte quisiera reflexionar algunos puntos interesantes respecto a cómo o qué postura asumir o qué aspectos deberían tomarse en cuenta para no caer en tanta subjetividad. Muchas gracias. Bien, agradeciéndote, Tania, por tu intervención. Damos por culminada esta primera fase de la conferencia para pasar al desarrollo de esta segunda parte, donde los expositores tendrán a bien dar algunas conclusiones finales con respecto a los temas que han tocado en la parte inicial. Para ello, entonces, damos el paso al doctor Miguel Pedro Vilcapón Magnacio. Adelante, doctor, por favor. Señor director de debate, ¿cuánto tiempo tenemos? 10 minutos, doctor. Ya. Muchas gracias. A ver. Después de haber intervenido en la primera etapa, yo quiero hacer acá algunas reflexiones, más que jurídicas, de carácter político, ¿no? A ver, voy a terminar, voy a utilizar el término de pillo, ¿ya? ¿Cuál de nuestros presidentes eran más pillos, no? Fujimori, Ollantumala, Toledo, Alan García, ¿cuál de ellos? O Martín Alberto Vizcarra. La respuesta nos daremos cada uno de nosotros. ¿Y por qué en la época de Alan García, de Ollanta, de Alejandro Toledo, nadie planteó la vacancia presidencial? Yo creo que la razón está de que estos presidentes tenían representación parlamentaria, es decir, eran afines a su tendencia política y ellos justamente tutelaban para que no haya esa situación, limaban las asperezas entre las diferentes tendencias en el Congreso. Mientras que Martín Alberto Vizcarra carecía de esa representación, al menos el Partido Morado de alguna manera, y me parece que tampoco tenía la fuerza adecuada para al menos controlar
la situación. Entonces, este es el motivo por el cual se produce la vacancia, y luego hubo también varias intentonas de vacancia, de igual forma contra PPK. Entonces, yo creo que tiene que ver mucho el equilibrio parlamentario en la seguridad del presidente de la República. Si no ocurre lo que hemos visto, ¿no? O sea, no había una seguridad de criterio. Ustedes pueden analizar que muchos prometían, pero los parlamentarios no obedecían los criterios de la institucionalidad. Otro aspecto que es necesario, yo que les puedo doblar en edad a cada uno de ustedes, o de repente triplicar a alguien, lo que pasa es que actualmente hay una carencia de formación política en los partidos políticos. No hay partidos demócratas con sus limitaciones, como lo fue Acción Popular, Partido Aprista, Demócrata Cristiano, partido de izquierda de antaño. Actualmente hay una tendencia, al menos de políticos circunstanciales que forman su lista para las elecciones, o sea, son electoreros sin una formación netamente política. Y luego institucional, porque yo creo que cuando hablamos de democracia, hay que ver si realmente la democracia está en la conciencia de cada uno de los parlamentarios, de cada uno de los ciudadanos, de cada uno de los funcionarios. Entonces, creo que este es un aspecto muy importante que nos puede llevar a reflexionar en lo posterior. Otro aspecto fundamental que es necesario precisar es el hecho de que las constituciones son de lineamientos genéricos, ¿no? Por eso a veces se califica las constituciones que tienen muchos artículos de reglamentaristas, ¿no? Constituciones reglamentaristas, 132, 200, 300, 500, o de repente nos vamos a la Constitución mexicana, que tiene más artículos que la nuestra, obviamente, es muy reglamentarista. Bueno, entonces la situación, creo, pero la Constitución norteamericana tiene solamente 6 artículos originales y 27 enmiendas en toda su existencia hasta la actualidad. Entonces, sí, pues, la vacancia presidencial por incapacidad moral, conforme lo ha explicado más al detalle el doctor Andrés Torpoco, con quien hemos compartido, fue mi ayudante de cátedra, un buen chico, un buen joven, obviamente. Y luego, claro, ¿no? El asunto, algunos interpretan lo de el primer presidente del Perú, que él fue producto de un golpe, porque Santa Cruz amenazó y luego fue con los militares en Balconcillo para decir, señor, no, se nombra, dejen de lado la situación de la Junta Gubernativa, pero el presidente es aquí, este señor. Bueno, después ya viendo lo que explicó él. Pero hay interpretaciones, es interesante la filosofía de la historia, ¿no? Hay verdades absolutas, hay verdades interpretadas, hay hechos solamente interpretados. Bueno, lo dejamos para otro momento. Entonces, en el caso peruano, no obstante que copiamos nosotros la norteamericana, pero solamente la copiamos una parte y no todos. Eso creo que puede ser al menos muy ilustrativo, ¿no? Entonces, si hay una vacancia, como dice, por incapacidad moral, si hay opiniones, conforme ustedes posiblemente se van a informar o se van a informar en los informes de este proceso competencial, ¿no? Las ideas están la de César Landa, las ideas están la de este señor cuyo nombre me olvido, el que informó, ¿no? Hay ideas, hay trabajos, hay opiniones, sí pues, pero esas han quedado en las opiniones, no se ha establecido en una norma
¿Qué desarrolla la vacancia presidencial por incapacidad moral? No hay, nada se ha atrevido hasta el momento, ¿no? Entonces yo creo que lo que falta es eso. Y cuando tomamos al presidencialismo como modelo, obviamente al menos creemos que eso debe cumplir justamente los 5 años, por eso no hay, por más que cometa delitos, por eso hay que esperar que concluya los 5 años, ¿no? Yo creo que eso está claro. Otro aspecto que es necesario de repente conversarlo es el artículo 99 y el artículo 100, ¿no? El artículo 99 nos está demostrando, a mi forma de ver, el antijuicio político, ¿ya? Aunque al otro, al 100, lo titulan como antijuicio político y como juicio político. Anteriormente la figura era solamente el antijuicio político, es decir, antes de la Constitución del 99 estaba el antijuicio. ¿En qué consistía? De levantarle el fuero a cada funcionario, ¿no? Que el presidente de la República, fiscal de la nación, parlamentarios, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego se encargaba el Poder Judicial en juzgarlo. Sin embargo, con la nueva Constitución o la Constitución del 93 se introduce el artículo 100. Y luego el Parlamento dice, sí, señor, nosotros podemos suspender, podemos inhabilitar y podemos destituir, ¿no? ¿Por qué? Me parece que ahora la Cámara Inglesa de los Lores ya no es última instancia, ha habido una modificatoria hace 2 años. Antes era la última instancia del Poder Judicial. Entonces yo creo que, según alguna interpretación que he leído, los parlamentarios dijeron, sí, pero nosotros vamos al juicio político, ya. Entonces ahí está el denominado juicio político. Por eso en uno de los artículos indica, o en una de los párrafos indica de que si es que es absuelto, puede recuperar su cargo, ¿no? Porque puede, o sea, la participación puede haber un antijuicio, o sea, una acusación de la comisión permanente y procesarlo, y al mismo tiempo puede ser objeto del denominado sanción política en base al artículo. Entonces me parece que eso podemos de repente al menos reflexionar en otro momento, no en esta oportunidad, sobre lo que es el juicio político, el antijuicio político, sobre el impeachment, etcétera, ¿no? A ver, por otro lado, la vacancia realmente que está establecida ahí, ¿no? Porque el problema es, por lo que veo, los poderes constituyentes, realmente me parece que no hay creatividad, ¿no? Puede haber una explicación de carácter doctrinario, no está limitado, etcétera, pero me parece que todas las instituciones se copia punto y coma, sin agregado, sin nada. Por esa razón, me parece, a mi forma de ver, esta causal no ha sido desarrollada normativamente. Es cierto que está la sentencia del tribunal, el 0006-2003, ¿no? I/TC, ¿no? Ha exhortado al Congreso al menos que desarrolle, y luego efectivamente desarrolló, pero la parte del número de votos, nada más allá no hay un criterio más o menos en qué circunstancias procedería la vacancia presidencial. Aunque alguien me dirá, pues de repente no es el Parlamento el que debe diseñar. Yo creo que sí, en algo al menos debe haber una creatividad. En conclusión, yo creo que es necesario al menos decir algo. Si nosotros estamos de acuerdo
que la vacancia del 9 ha sido una intervención ilegítima, inconstitucional del Congreso de la República, que sin respetar lo pendiente del proceso competencial, sin respetar de que ya se iba y luego estaba Vizcarra en proceso de investigación por el Ministerio Público, había colaboradores al menos reservados que estaban aportando pruebas, etcétera. Qué urgente ha sido la intervención del Parlamento, ¿no? Y luego yo creo que la mayoría y la indignación de los jóvenes ha modificado, pero se produjo ya la vacancia. Fue un golpe. Aquí viene la pregunta, que es necesario analizarlo en otra oportunidad. ¿Se legitima la actitud del Congreso del día 9 con que otro presidente del Congreso asume la presidencia de la República? No sé, habrá explicaciones jurídicas, explicaciones políticas, pero ahí está la situación, ¿no? O también de repente, para concluir, hay hechos políticos que se producen al margen de las normas y luego a veces se legitiman, ¿no? Entonces yo creo que en los 10 minutos yo quiero en primer lugar felicitar a estos jóvenes que se han movilizado realmente. Yo estoy al menos admirado. Los jóvenes virtuales, pensaba que muchos de ellos no comprendían la situación del país, pero me parece que sí comprenden. Y luego han sido persistentes hasta que renuncie el usurpador. Entonces yo creo que quedo admirado, como dice el actual gobernante, hay jóvenes y yo soy uno de ellos que me siento joven, ¿no? Por eso continuamos con este instituto. Como dije la vez pasada, nació en una situación más difícil que afrontaba el Perú. Las muertes, las ejecuciones extrajudiciales, que la libertad no valía, los jóvenes eran llevados a los cuarteles, muchos de ellos abusados, torturados, etcétera. En esa época nació este humilde instituto que ahora aglutina a jóvenes muy importantes. Hemos trabajado varios años, vamos ya por las 3 décadas, y luego creo que hay que señalar en este momento, creo que las instituciones quedan, los hombres pasan, ¿no? Muchas gracias, muy agradecido, señor director de debates. Bien, muchas gracias, doctor Pedro, por su participación y sus conclusiones. En esta parte de la conferencia queremos recordarles a los participantes de que pueden formular sus preguntas por intermedio del chat, las mismas que serán absueltas al final de la conferencia por nuestros expositores. Bien, sin antes dar pase al doctor Andrés Gabriel para que pueda dar sus conclusiones finales en el espacio de 10 minutos. Adelante, doctor. Gracias, Paul. Bueno, como ya hemos escuchado al doctor Vicapoma, voy a tratar de cumplir con el tiempo determinado para poder dar mis conclusiones respecto a este tema. Yo me había quedado en la parte donde había señalado que hasta cierto punto el profesor Alberto Cruces Burga señala que en ese artículo que ha habido una mutación constitucional, es decir, que una institución reconocida dentro de la Constitución ha sufrido un cambio de significado, un cambio semántico en cuanto a la primera atribución que se le puede haber dado tal vez en el siglo XIX y también durante el siglo XX. Pero eso ha cambiado sobre la base de la interpretación que hicieron los parlamentarios de la época cuando Fujimori obviamente renunció por fax y el 2001 ya era insostenible su gobierno ante un gobierno degradado, no se aceptó la renuncia
y se procedió a declararle incapaz moralmente, ¿no? O sea, de todas maneras se procedió a aplicar de forma distinta, y eso, según el profesor Cruces, es un motivo para el cual se dé otra interpretación distinta y haya mutado constitucionalmente esta institución que en un principio, si bien es cierto, pudo haber tenido una interpretación distinta sobre la base de la importación que hemos hecho de instituciones de otros países, en especial el de Francia, como yo lo he señalado y como muy bien lo tiene expuesto el doctor Leiser León. Lo que yo quería señalar era para reforzar mi posición, que yo obviamente comparto la posición desde el saque, creo que ustedes pueden entender de que yo comparto la posición de que tiene que recurrir a una interpretación histórica, a una interpretación civilista, para ser más exacto, puesto que esta indeterminación normativa no puede ser motivo para que se genere inestabilidad política. Aunque por allí existe un estupendo artículo del doctor Enrique Sotomayor y Betsabé Marciani, mi ex profesora, donde ellos han desarrollado justamente sobre la base de una ética moral mínima, o sea, de una moral mínima para poder establecer un mínimo de exigencia para el ejercicio de la función pública, en este caso del presidente. Yo quería señalar algunos aspectos concretos que pueden reforzar lo que yo he establecido y sobre todo la interpretación a la cual me adhiero. Primero que debemos encontrar que el artículo 114, que es el que sigue donde está establecido la causal de incapacidad moral permanente, señala que la presidencia, en el primer inciso, señala que la presidencia se suspende con la incapacidad temporal. Dice así. Concretamente, ese artículo señala el ejercicio de la presidencia se suspende con la incapacidad temporal del presidente declarada por el Congreso. Ahí señala no permanente, sino temporal. Y obviamente se está refiriendo a esa declaración temporal que puede ser física o moral, y en este caso mental. Porque usted me va a decir, ¿cómo podría ser declarado alguien inmoral de manera temporal? Es posible se suspendería a una persona por declararle, hablando en el término conductual, se suspendería a una persona, en este caso al máximo mandatario, al presidente, por la causal de incapacidad moral temporal, es decir, uno puede ser temporalmente inmoral. Como yo muy bien les señalaba, las conductas inmorales se agotan en sí mismas. Tú realizas una conducta y ya se agotó. No se puede perpetuar. Entonces, acá se está refiriendo a algo concreto. En este artículo, el 114, establece una regla para la suspensión ante la incapacidad temporal. Entonces, se está refiriendo a una incapacidad temporal sobre la base del artículo que le antecede, que es el 113, cuando señala la incapacidad moral física, la incapacidad moral permanente o física. O sea, en eso es clarísimo. O sea, acá tomando un criterio de interpretación por comparación, una interpretación sistemática, primero tomando en cuenta la interpretación sedes materiae, es decir, por ubicación. Este supuesto de incapacidad permanente, como ya lo han señalado los doctores, se parte sobre la consideración de hechos objetivos, hechos que no se dudan, y de los cuales, como muy bien lo señalé al inicio, la palabra vaca viene de vacante, generan una situación de vacancia, es decir, de que el puesto está vacante. La muerte, por ejemplo, es demasiado objetivo. Objetivo, se sabe así. Que el presidente no vuelve en el tiempo dado, o que salga sin permiso del Congreso, también objetivo. También objetivo, o sea, no se necesita una consideración más subjetiva, de valoración, nada. Y en los otros, en la renuncia también. En la renuncia también, si está renunciando, obviamente el cargo de presidente es renunciable, y entonces sobre la base de eso también se constata ese hecho, y como muy bien lo señaló Tania, citando al profesor Cruces Burga, simplemente la vacancia es un efecto, ¿no? Es una constatación de un supuesto de hecho y una aplicación de una consecuencia jurídica. Porque saben que si es que nosotros recurrimos a la otra interpretación, a la interpretación que justamente, y yo respeto, por ejemplo, a los doctores que he mencionado, ¿no? Enrique Sotomayor, doctora Betsabé Marciani, que son verdaderos profesores geniales, ¿no? De la Católica. Yo respeto su posición, pero si es que se le da, por más que sea pequeño, un poder
al Congreso, que es un órgano político, puede generar una inestabilidad. O la otra es establecer un mínimo, pero el mínimo, ¿cuál sería? La flagrancia. Yo creo que en algún momento por ahí el doctor César Landa, cuando está actuando como amicus curiae, él se inclina más por esta idea, que esa precisión de este artículo vaya a un mínimo de conducta exigida, pero así el mínimo de que algo se puede considerar completamente intolerable, para ser más exacto. Es decir, no se puede soportar ya que nos represente una persona que a todas luces es una persona que ha cometido un hecho totalmente detestable, ¿no? Un hecho no perdonable. Y hay casos, por ejemplo, en el caso de Kuczynski al ver los Mamani videos del extinto Mamani, que ya lamentablemente ha fallecido, el congresista fujimorista, ustedes pueden ver que ante la evidencia, Kuczynski decidió renunciar, porque ya era demasiado, o sea, que estaba por debajo haciendo un juego político para otorgar ciertos beneficios económicos, una especie de iniciativa presupuestaria, etcétera, para las regiones y para que se desmantele a la bancada fujimorista. Obviamente, pues eso ya salía en vivo y en directo, porque obviamente Mamani se prestó, y ya llevó a una situación de no sostenibilidad, y ante esa situación tenía que renunciar Kuczynski, y lo hizo. Lo primero que hizo fue renunciar. Esa misma noche renunció, aunque excusándose, diciendo que es una situación que no merece mayor, voy a dar más pie a la democracia, y no es así. O sea, concretamente, ahí sucedió una situación que sí afectó la imagen, pero de todas maneras es hasta cierto punto otorgarle mucho poder al Congreso sigue siendo una situación de desventaja para el Ejecutivo, porque por más que sea una mayoría calificada, como lo ha exigido el Tribunal Constitucional en ese famoso caso de los 65 congresistas, no hay una garantía porque se puede llegar a un acuerdo para tratar de bajarse al presidente sobre la base de cualquier argumento, sobre la base de pequeñas cosas que se pueden considerar deleznables. El caso, por ejemplo, de Alan García, al no haber contado que tenía un romance con Roxanne Chisman, ¿no? Y que tenía un pequeño hijito, el pequeño Danton, que ahora es ya no tan pequeño, ¿no? Ya es grandazo el chibolo. Entonces, vemos que ese caso también podía ser considerado, no contó la verdad de su también podía, y como el doctor Vicapoma también, que es bastante agudo, ha señalado, acá lo único que impidió que pudiera proceder esa moción es que Alan García tenía un grupo parlamentario muy sólido y los apristas, digámoslo así de frente, son expertos negociadores. Ustedes vean el debate entre Lourdes Alcorta y Mauricio Mulder. Lourdes Alcorta, cuando está discutiendo con Mauricio Mulder, le llega a decir en un momento: tú me has buscado para poder hacer algo que yo te lo voy a guardar por respeto a la... Entonces, está diciendo que hay juegos debajo de la mesa, porque el Congreso es un órgano político, y si se le entrega esa facultad tremenda, que solamente puede ser hecho en un día o dos, está mal. Lo que tiene que hacerse es una reforma constitucional, y justamente la semana pasada hablaron sobre reforma constitucional, y acá estuvo Óscar Paso Pineda, quien también fue mi profesor del curso de Derechos Humanos, un excelente profesor, y él dijo: en un país donde la institucionalidad es deficiente, totalmente pobre, existe corrupción, existe una institucionalidad que no garantice lo que llamaba Jorge Basadre el Estado empírico, que no garantice la predictibilidad, la seguridad jurídica, las normas tienen que hacerse respetar de forma más clara. Es decir, las normas tienen que ser más estrictas. Y en este caso, se tiene que recurrir a una interpretación estricta, porque es más fácil conseguir los votos que cualquier otra cosa. Y ya está demostrado. Ya está demostrado. Entonces, nosotros no necesitamos más consideraciones para poder evidenciar que esto tiene toda una crisis. Puede generar un problema, y acá el Tribunal Constitucional va a tratar de zanjar. No sé cómo saldrá esa resolución, eso ya lo dejamos para lo sucesivo, pero lo que acá se tiene es la posibilidad de una crisis política. Ahora, si es que
algunos me dirán, no, y, oye, y si se da de nuevo una flagrancia donde nos enteramos que una persona, que el presidente ha matado a alguien así de manera evidente y no quiere renunciar porque la norma establece, el 117 establece que solamente puede ser juzgado por algunos hechos y no por otros, y no se le puede someter a una destitución. Entonces, obviamente hemos dado cuenta que la legitimidad ya no pasa por el Congreso, sino la legitimidad pasa por el reconocimiento social, por el reconocimiento poblacional. Es decir, es el pueblo el que te da legitimidad para gobernar. Y lo hemos demostrado con las marchas. Lamentablemente eso ha tenido un costo, ¿no? Y ha tenido un costo que no esperábamos nadie y que luego va a tener que esclarecerse. Ahí se va a tratar de declarar la responsabilidad de estos agentes que han incumplido con los reglamentos y los protocolos para los usos de armas no letales en protestas. Y eso sí se tiene que esclarecer. No se puede tolerar que personas inocentes, jóvenes estudiantes, que van a ejercer su derecho a la protesta, mueran de esa manera y que eso sea lo necesario, es decir, sea el costo del cambio político para que estos sujetos puedan salir del poder y se pueda llegar a una gobernanza más tranquila que se toma como verdadera transición hacia el bicentenario. Bueno, nada más eso. Yo quisiera de nuevo saludar al doctor Vicapoma, a quien yo lo quiero mucho, lo considero como un padre, siempre me gusta escucharlo, me gusta compartir con él. De igual manera a Tania y bueno, atento a las preguntas que puedan hacer los concurrentes. Muchísimas gracias. Bien, doctor, muchas gracias por su participación. Por último, damos el pase para que dé sus conclusiones finales a la señorita Tania Poma Pérez. Adelante, Tania. Muchas gracias, doctor Paul. Bueno, en esta segunda parte, lo que yo quisiera hacer es, bueno, primero mencionar que de alguna manera realizar un ejercicio analítico del tema orientado a la clarificación del problema, pues es crucial para no dejar vencernos por las pasiones del contexto político, como quizás ha sucedido en esta ocasión. Bueno, ya que los ponentes que me antecedieron dijeron muchas cosas de las que pretendía decir, entonces en esta parte, sin intentar asumir una postura o referirme de forma concreta al caso de la vacancia del señor Vizcarra, me gustaría plantear algunos argumentos que permitan sostener cuándo la aplicación de esta causal permanente incapacidad moral puede o no ser constitucional. Ojo, no pretendo nuevamente analizar el caso del señor Vizcarra. Entonces, preguntémonos, ¿cuándo podemos decir que la aplicación de esta causal es o no constitucional? Bueno, para decir ello, creo que se deberían de responder inicialmente dos preguntas. ¿Quién y cómo? Respecto a la pregunta ¿quién? ¿Será constitucional o jurídicamente válida? Porque ha sido adoptada por el órgano competente. En este caso, la facultad del Congreso, como consecuencia del ejercicio regular, un ejercicio regular de la facultad que el constituyente le ha atribuido en atención al artículo 113, inciso 2. Y respondiendo a la pregunta ¿cómo? Debería ser un proceso que ha seguido el procedimiento parlamentario previsto. Por ejemplo, el tema de la formulación del pedido, que debe ser con al menos el 20% del número legal de congresistas, si mal no me equivoco, 26, el tema de la sustentación de las razones, posteriormente en el pleno, en el debate, y pues cómo se decide. Básicamente, la parte procedimental. Pero no basta ello, no basta solo responder el quién y el cómo, pues si bien la interpretación más, quizás un poco más válida por las razones que se puedan tener, es la histórica, no hay que negar que da cabida a un amplio margen de discrecionalidad. Lo inmoral en sí podría ser cualquier cosa, y ya decíamos que adolece de un problema de vaguedad, pues es un término que puede ser aplicado a un conjunto indeterminado de supuestos. Y pues al ser amplio, también el margen de discrecionalidad es amplio, y con el amplio margen de discrecionalidad también es amplia la posibilidad
de que esta discrecionalidad se termina convirtiendo en arbitraria, irrazonable y pues contraria a las finalidades que se persiguen o que se persiguió inicialmente con la plasmación de esta causal. Lamentablemente, bueno, hoy no he podido escuchar el debate del Tribunal Constitucional sobre la demanda competencial, pero bueno, espero que al menos en las sentencias se planteen cuestiones que permitan objetivizar no el término inmoral, creo que eso no es objetivable, pero al menos lo que sí se deben tener objetivos son los hechos, más que objetivos, que los hechos sean concretos. En ese punto, pues dirán también algunos que los hechos también pueden ser indeterminados. Obviamente es difícil hacer una lista y si es cerrada también habrían supuestos que aun cuando puedan ingresar no se hayan plasmado porque no se supuso en abstracto ese supuesto. Pero aquí quizás introduciendo un poco el tema de la imputación necesaria o concreta propia del proceso penal y el derecho a la defensa, es necesario que se eleven los estándares del debido procedimiento. En ese sentido, de que debe comunicarse al presidente de forma concreta cuáles son los hechos exactos por los cuales se le quiere vacar y cómo estos hechos se pueden subsumir en la cláusula de incapacidad moral permanente. Comparto en sí la interpretación amplia o evolutiva. Yo creo que sí se puede vacar al presidente si se verifica que el comportamiento es grave moralmente, que lo hace indigno de seguir ejerciendo la más alta magistratura del país, como es la presidencia de la República. En ese sentido, pero no debemos olvidar del contexto en el que se aplica también. Bueno, hago referencia a la imputación concreta y el derecho a la defensa, que están imprescindiblemente vinculados porque los elementos de la imputación necesaria son hecho, sujeto y pruebas, y se triangularizan de la siguiente forma. Primero, se debe tener un hecho debidamente concreto. Delimitado ello, este hecho debe poder ser subsumible, debe poder ser imputable a un sujeto determinado, y este sujeto determinado es el presidente. Y bueno, la suma de estos dos deben descansar en medios probatorios, o para el caso en concreto, también en situaciones y supuestos objetivos y susceptibles de ser verificados. En ese sentido, si se piensa iniciar el proceso de vacancia, se le debe garantizar un debido procedimiento al presidente, donde él pueda defenderse y demostrar si ha incurrido en esa falta o no. Obviamente un hecho que tenga relevancia para efectos de la aplicación de esta causal. En ese caso, por ejemplo, la información en su contra que provenga de lo que dice la prensa, más en concreto, los dichos no pueden ser valorados positivamente por el Congreso porque simplemente son dichos, algo que no ha sido verificado. Solo cuando sea concreto y objetivo se puede evaluar si este hecho es susceptible de ser considerada al momento de evaluar la moralidad de las actuaciones del presidente, con el fin de identificar si es que hay una situación de grave ineptitud moral para desempeñar la más alta magistratura del país, como es la presidencia de la República. Entonces, si es que no se cumplen con estos aspectos que hago referencia, al menos desde mi particular punto de vista, pues no sería, bueno, en sí sería irrazonable y por tanto inconstitucional. Esa sería mi participación en esta segunda parte. Muchísimas gracias y también estaré atenta a las preguntas que puedan formular. Muchas gracias. Bien, agradeciéndole a Tania tu participación también. Agradecemos en esta parte de la conferencia la participación a nuestros expositores. Damos pase y libertad a nuestros participantes el día de hoy a que puedan formular sus preguntas, ya sea de manera verbal o por intermedio del chat, para que puedan ser comunicadas a nuestros ponentes y puedan ser absueltas en su debida oportunidad. ¿Hay alguna pregunta de algún participante? Pueden encender sus micros en el caso de que estimen necesario formular su pregunta de manera verbal
o repito, pueden comunicarla a través del chat. Trial version. Bien, sin mediar entonces participación alguna de algún interrogante que tengan bien hacer, me parece que el doctor Julio quiere hacer una Trial acotación. version. Es una pregunta. No. Bueno, entonces sin mediar participación Trial alguna de version. los asistentes, queremos agradecer al doctor Pedro, al doctor Andrés y a la señorita Tania por su participación, Trial las version. conclusiones importantes a las que han arribado el día de hoy con respecto a un tema vigente y trascendental como es el de la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente, siendo que el Trial mismo pues, version. es un tema que todavía consta en el debate tanto pues de la academia como también de la vida práctica dentro del desarrollo Trial político version. de nuestro país. Queremos también invitarlos a estar atentos a las publicaciones del instituto con respecto a los futuros eventos que tengan a bien desarrollar nuestra institución, agradeciéndoles también por su tiempo y predisposición en este horario de desarrollo de este evento. Muchas gracias a todos ustedes. Terminamos la sesión.